Y voy a abrir este programa con un tema muy interesante y es el cáncer de seno en mujeres gestantes o en mujeres embarazadas, como también en mujeres lactantes. Vamos a hablar de varios tópicos, especialmente vamos a mencionar de estos cuatro aspectos. Vamos a hablar inicialmente de la epidemiología, es decir, cuál es la incidencia o la frecuencia de cáncer de seno tanto en mujeres sanas como en mujeres que cursan básicamente con cáncer de mama o con esta entidad. En segundo lugar, vamos a hablar de cómo diagnosticarlo y cuál es el pronóstico, es decir, cómo lo diagnosticamos, si hay algunos métodos diagnósticos diferentes a los de una mujer que no está embarazada y cuál sería el pronóstico en estas pacientes que están embarazadas. Vamos a saber si estas pacientes con cáncer de seno tienen un mejor, un peor o un igual pronóstico. Eso también lo vamos a solucionar y vamos a quitar algunos mitos que tenemos habitualmente. En tercer lugar, vamos a hablar de las opciones de tratamiento como quirúrgico, de quimioterapia, de radioterapia y o terapia hormonales, que son similares a las pacientes que están tanto en embarazo como en las no embarazadas. Y finalmente vamos a dar unas cuartas conclusiones. Y al final, como mencioné antes, vamos a tratar de hacer unas preguntas y respuestas al final de todas las conferencias como tal. Entonces, primero quiero empezar por la definición, o sea, ¿cómo se define un cáncer de seno durante embarazo o lactancia? Se define que es un cáncer de seno diagnosticado durante el embarazo o durante el primer año posparto o durante el periodo de lactancia. Esa es básicamente la definición. Cánceres que aparecen durante el embarazo o después de haber nacido el bebé durante el primer año o durante el periodo de la lactancia como tal. Veamos un poco las cifras de la epidemiología como tal. Primero, recordemos que el cáncer de seno en general en mujeres no embarazadas obviamente es el más común de los cánceres y sabemos que los riesgos se aumentan básicamente con la edad. Entonces, nosotros sabemos por estadísticas que el cáncer de seno por encima de los 55 años empieza a tener unos incrementos muy aumentados. Y en pacientes que tienen que están embarazadas, recordemos que esto puede ser un factor que aumenta el riesgo de la presentación de cáncer de seno. Recordemos que son muchos los cambios fisiológicos y hormonales que se ocurren durante el embarazo y por esta razón probablemente la incidencia de cáncer de seno durante los embarazos sea mucho más alto. Igual embarazo y lactancia. ¿Cuál es la incidencia que tenemos habitualmente? La incidencia más o menos es de 44 por cada 100,000 personas y las muertes en Colombia son de aproximadamente 7,800 o 7,702 por año. Esto quiere decir, si nosotros vemos esta curva, que en azul nosotros tenemos acá la incidencia, o sea, el número de casos nuevos y fíjense que lo estimado para Colombia es una progresión en una pendiente muy alta, cosa que es muy preocupante. Aparte de eso, vean que la mortalidad estimada para 2060 sigue en incremento. ¿Esto qué quiere decir? Que aún no tenemos campañas de tamizaje suficiente que se logre diagnosticar los cánceres de manera temprana y de esta manera disminuir la mortalidad. Entonces, esto es un caso o una situación epidemiológica que es bastante grave porque tanto la incidencia como la mortalidad para nuestro país están aumentando. Mientras que para países desarrollados, ustedes van a ver que esas curvas o esas pendientes tienden a bajar, sobre todo las tasas de mortalidad, dado que estos países tienen estudios o programas de screening mucho más asequibles a la comunidad como tal y hace que sin duda que las mortalidades se disminuyen y obviamente los gastos para estos países sean mucho menores, cosa que como mencioné antes no ocurre en nuestro país. Esta diapositiva simplemente es para mostrar la epidemiología de cáncer de seno ya en mujeres tanto embarazadas como lactantes. Recordemos que cáncer de seno en mujeres gestantes es muy poco común. Se ha calculado más o menos que en embarazadas el riesgo es del 22%, mientras que en pacientes no embarazadas es hasta del 60%, por lo cual se hace que el cáncer de seno, tanto en gestantes como en lactantes, sea muy poco común. Los cánceres más comunes durante el embarazo son dos, el cáncer de seno y el cáncer de cervix.
Recordemos además que hay algunos factores que se hacen protectores contra el cáncer de seno, como por ejemplo la multiparidad, es decir, la mujer que ha tenido varios hijos va a tener un riesgo disminuido o esto parece ser un factor protector. Sin embargo, en mujeres que son portadoras de estas mutaciones, los BRCA1 o las BRCA2, parece ser que ese efecto protector se pierde. Entonces, es importante tener ese aspecto de las pacientes portadoras en las cuales el riesgo es mucho más elevado de tener o de desarrollar un cáncer de seno durante toda su vida, no en el momento del diagnóstico como tal. ¿Cuáles son los tipos de cánceres más frecuentes? Los tipos de cánceres más frecuentes son igual que en las no embarazadas, los infiltrantes y los poco diferenciados. Eso sí es más frecuente en las embarazadas. Es decir, que son más desdiferenciados y tienden a ser un poco más agresivos como tal. ¿Qué pasa durante el cáncer, cuando se diagnostica cáncer en pacientes tanto gestantes como lactantes? Que el diagnóstico se hace más tardío. Y la razón del diagnóstico más tardío es básicamente por los cambios fisiológicos que pudieran enmascarar el diagnóstico. Esto es muy difícil tanto desde el punto de vista patológico y desde el punto de vista radiológico, como ustedes lo van a ver más adelante. ¿Qué pasa ahora en estas pacientes que están embarazadas o en periodo de lactancia? ¿Qué pasa con estas proteínas que nuestros patólogos nos interpretan con coloraciones especiales? Estoy hablando de los receptores de estrógenos y de progesterona y son unas proteínas que están intracitoplasmáticas que permiten ayudar a establecer una terapia. Para nosotros, básicamente, los pacientes que son portadores de esos receptores de estrógenos y de progesterona hacen que los pronósticos sean más llevaderos y por ende los pronósticos sean mucho mejores. En pacientes que están embarazadas, básicamente lo que sabemos es que esta sobreexpresión de estas proteínas, los receptores de estrógenos y progesterona, son más bajas. Mientras que en pacientes no embarazadas, estos receptores de estrógenos y progesterona tienen expresiones mucho más altas como tal. ¿Qué pasa con esta proteína que ustedes han oído mencionar que es ese HER2? Recuerden que ese HER2 es una proteína que solamente sobreexpresan hasta el 30% de los cánceres de mama. Se ha visto que cuando se comparan tanto embarazadas como no embarazadas, ese HER2 pareciera comportarse de manera similar. Es decir, no hay un estudio comparativo ideal que nos permita decir que se sobreexpresa más. ¿Para qué sirve ese HER2? Ese HER2 básicamente sirve primero para establecer el pronóstico. Sabemos que son de peor pronóstico aquellas pacientes que lo sobreexpresan. Sin embargo, es importante saber que tenemos productos target contra esa proteína HER2, como son, por ejemplo, el trastuzumab o el pertuzumab, que ya están disponibles a través incluso de pacientes que tienen como aseguración una EPS como tal. Entonces, estas son las características en general de las pacientes que son o que están mejor embarazadas o que están en proceso de lactancia. Con respecto a la incidencia, como ya había mencionado antes, el cáncer de seno en pacientes embarazadas está entre un 15 a un 35 por cada 100,000 pacientes diagnosticadas. Así es que fíjense que la incidencia o la relación entre cáncer de seno y mujeres embarazadas o mujeres en lactancia es muy baja como tal. Vamos a hablar de la segunda parte o el segundo tema, es el diagnóstico y el pronóstico. Como les mencionaba antes, queremos mencionar cómo se diagnostica o si es diferente el diagnóstico de la embarazada y la lactante con la que no tiene esas dos condiciones y el pronóstico de pacientes si es bueno, mejor o peor. Tenemos, con respecto al diagnóstico, como mencioné antes, lo que ocurre en mujeres tanto en embarazo como en lactancia, el diagnóstico se hace tardío y la razón básicamente son los cambios fisiológicos que atraviesa la mamá durante estos dos periodos. Y la segunda razón es la ansiedad que producen las pacientes el exponerse a radiaciones tanto con mamografía u otros métodos diagnósticos como tal. Los diagnósticos diferenciales básicamente son los cánceres de mama de tipo epitelial, los adenomas de la lactancia, los galactoceles, la ectasia ductal, la mastitis, los fibroadenomas o la presencia tanto de abscesos como amartomas. Esos son los diagnósticos que se deben diferenciar como tal. Sin embargo, es muy importante para nosotros como clínicos que una masa mamaria que la paciente manifieste por 2 semanas
y que la paciente obviamente esté tanto en embarazo como en lactancia, debe hacerse todo el despliegue diagnóstico similar y de la misma manera como hacemos en las pacientes que no están ni en embarazo ni están lactando como tal. ¿Qué pasa con las mamografías? ¿Son útiles, no útiles? ¿Son riesgosas, no son riesgosas? Esto es lo que tenemos. Básicamente las mamografías se pueden hacer sin ningún problema. ¿Qué es lo que tenemos que recomendar? Básicamente la protección abdominal. Recuerda que mamografías durante el primer trimestre del embarazo se pueden hacer idealmente con protección abdominal. ¿Qué pasa con la resonancia con gadolino en algunos casos? Nosotros lo que podemos hacer, sabemos es que este gadolino atraviesa la membrana placentaria y lo que va a ocurrir es que puede traer malformaciones al feto como tal, por lo cual la resonancia con gadolinio como tal del seno no está recomendada ni se pudiera hacer como tal. ¿Por qué se puede hacer una mamografía? Básicamente porque la radiación que el feto recibiría es insignificante y oscila más o menos entre 200 a 400 milirad. Como mencioné antes, se puede hacer y se recomienda la protección abdominal como tal. Sin embargo, no hay estudios comparativos sobre efectos colaterales con o sin la protección con la protección abdominal como tal. Recordemos simplemente que la mamografía, el cenito de los senos, si los vamos a estudiar, están arriba y el abdomen de la mujer grávida está abajo. Entonces, por distancia más la protección, vamos a poder proteger a nuestras pacientes de los eventuales efectos colaterales que pudiera recibir el feto ante la presencia de esas radiaciones emitidas por un mamógrafo convencional. Es decir, que la manera de estudiar tanto la paciente embarazada o en lactante versus la no es muy similar a la paciente que no tiene las dos condiciones que ya mencionamos antes como tal. Con los estudios de extensión, es decir, son esos estudios que pedimos a las pacientes una vez ya tenemos el diagnóstico realizado con una biopsia del tipo que sea, una biopsia Trucut o una biopsia por estereotaxia. Básicamente son los mismos. ¿Qué tan útil y qué tan riesgosa es una radiografía del tórax como tal? Recuerden que la radiografía de tórax la podemos hacer también con una protección abdominal y obviamente está limitada por el útero grávido. Sin embargo, la dosis que pudiera recibir un feto es de 0.06, mucho menor que la de la mamografía, o sea que no habría daños teratogénicos o sobre la embriogénesis del feto como tal. Sin embargo, se prefiere, si de ser necesario para descartar alguna patología, el uso de la resonancia magnética del tórax sin medio de contraste como tal. ¿Qué pasa cuando solicitamos la evaluación del hígado? Nosotros básicamente lo hacemos con una ecografía, es mucho más segura, pero es mucho menos específica. Y pudiera ser mejor la resonancia después del primer trimestre como tal. Fíjense que hasta ahí vamos que básicamente no hay ninguna limitación de los estudios radiológicos, solamente que en algunos casos podemos usar protección abdominal a pesar de que la dosis de radiación recibida durante, por ejemplo, una mamografía o una radiografía es mínima sobre el feto como tal. ¿Es la gammagrafía ósea segura? Pues lo que sabemos es que la dosis de radiación es muy parecida a la dosis de radiación de la radiografía del tórax, solamente 0.08 milirads es lo que el feto pudiera recibir. Y de esta manera los riesgos de malformaciones sobre el feto van a ser mucho menores como tal. Hay algunos exámenes que se piden de rutina en las pacientes no embarazadas. Sin embargo, en las embarazadas, por ejemplo, no es recomendable el uso de la fosfatasa alcalina como marcador, ya que en el embarazo este marcador, esta fosfatasa, es secretada por la placenta y puede dar un falso positivo de metástasis ósea. ¿Qué pasa con el pronóstico? ¿Es peor? ¿Es igual? ¿Es similar? Lo que sabemos básicamente que al igual que en el cáncer de mama en la población en general, el cáncer de mama en las pacientes que están lactando o gestantes tiene mal pronóstico por su estadificación tardía. Sin embargo, cuando se han hecho estudios comparativos de mujeres embarazadas versus no embarazadas y con igual estadificación clínica,
vemos que los pronósticos son similares, es decir, que al comparar embarazadas con no embarazadas, el pronóstico es básicamente similar. Por ejemplo, en pacientes que nosotros diagnosticamos o estratificamos en estadios 1 y 2, la supervivencia es alrededor del 75%, es decir, es muy similar a las mujeres no embarazadas como tal. Es importante también tener en cuenta si las pacientes después de haber tenido un cáncer de mama pudieran quedar embarazadas. Esta es la respuesta. Recuerden que el 16% de las mujeres que son diagnosticadas con cáncer de mama antes de los 35 años pudieran volver a quedar embarazadas y al parecer sin riesgos ni sobre la paciente ni sobre los productos como tal de estos embarazos. Tratamientos. Entonces, esta es una visión muy general para hacernos una idea de las opciones de tratamiento como que hay para pacientes en estos dos, tanto en embarazadas como en mujeres lactantes. Y lo más importante es tener en cuenta el trimestre del embarazo que están cursando. De esta manera vamos a hablar de un primer trimestre, segundo y tercer trimestre. Vamos a ver qué se puede hacer y qué no se puede hacer, sobre todo por los riesgos que conlleva tanto para la paciente como para el feto. ¿Cuáles son los objetivos del tratamiento? Son los que primero nos ponemos nosotros a pensar y le podemos explicar a la paciente. Primero, lo que queremos tener es un control local, es decir, que hacer un procedimiento de tal quirúrgico que evite que la enfermedad reaparezca y que sea el mejor control local para esa paciente como tal. Queremos también evitar o prevenir las metástasis, es decir, la progresión de la enfermedad a 3 sitios principales: hígado, hueso o pulmón, que son los sitios más frecuentes. Y finalmente, sin dejar de ser menos importante, obviamente, el bienestar fetal. Queremos tratar a las pacientes, pero que tanto el producto, es decir, el hijo de esta mujer gestante y tanto la paciente salgan bien. ¿Con qué debemos contar? Debemos contar con un equipo multidisciplinario que está dirigido por un mastólogo, la ginecóloga, la parte oncológica, la parte de radioterapia, ginecología y obstetricia, la parte de neonatología, psicología y un comité de ética que nos ayude a decidir cuál es la mejor opción para este tipo de pacientes con cáncer de seno durante estos 2 periodos, ya sea embarazo o lactancia. Este es un resumen. Lo voy a tratar de explicar lo más simple posible. Aquí vamos a encontrar el primer trimestre, o sea, ¿qué está disponible durante el primer trimestre? O sea, una paciente recién diagnosticada durante el primer trimestre, ¿nosotros podemos ofrecerle cirugía? La respuesta es sí. ¿Qué tipos de cirugía? Nosotros podemos usarle una cirugía parcial, es decir, resecar solamente el seno con un segmento de tejido alrededor, es decir, que nos dé unos márgenes oncológicos completamente limpios. O en su defecto, una mastectomía. Recuerden que si nosotros hacemos una cirugía conservadora, siempre debe ir acompañada de radioterapia. Sin embargo, van a ver que en este trimestre la radioterapia no está indicada por los riesgos de malformaciones hacia el feto. El ganglio centinela. Recuerden que el ganglio centinela es ese primer ganglio donde las metástasis de un tumor de mama pudieran ocurrir. Entonces, esa biopsia ganglio centinela sí se puede realizar como tal. Pareciera ser que cuando usamos radioisótopos, el riesgo de daño hacia el feto de ese radioisótopo que usamos es mínimo, por lo cual está autorizado y es seguro hacer la biopsia de ganglio centinela. ¿Qué pasa con la quimioterapia o con estos anticuerpos monoclonales contra esa proteína que denominamos HER2 y que tratamos con esos medicamentos como Herceptin o Pertuzumab? Pues ni la quimio ni este tipo de anticuerpos se pueden usar durante este primer trimestre, pero si la paciente decidiera seguir, ya les explico más adelante las opciones que nosotros pudiéramos tener. Como mencioné antes, en pacientes que se hace una cirugía conservadora, no deben ser llevadas a radioterapia durante el primer trimestre, como tampoco terapia de reemplazo hormonal. Es decir, durante este primer trimestre, lo que más podemos hacer o lo que sí podemos hacer es la cirugía, ya sea o una mastectomía o una cuadrantectomía
o una biopsia de ganglio centinela con y sin vaciamiento ganglionar. O sea que la parte quirúrgica en principio no tendría complicación durante este primer trimestre. Vamos a pasar al segundo trimestre, entonces estamos hablando de fetos ya mucho más grandes. De nuevo, cirugía la podemos hacer, ya sea una cirugía conservadora o ya sea una cirugía más radical. Biopsia de ganglio centinela también la podemos hacer. Recuerden que los efectos de este radioisótopo son mínimos sobre el feto como tal. Quimioterapia, pues durante el segundo trimestre, estas pacientes ya pudieran recibir quimioterapia como tal, cosa que como mencionamos antes, en el primer trimestre no. Entonces, ¿qué hacen muchas pacientes? Pues algunas pacientes se operan antes, espera que cumplan el segundo trimestre e inician los tratamientos con quimioterapia con esquemas que nuestros oncólogos muy bien saben y les van a explicar a nuestras pacientes afectadas de esta enfermedad. Como mencioné antes, durante el segundo trimestre, ni la radioterapia ni la terapia hormonal, ya sea con tamoxifeno o con inhibidores de la aromatasa, estaría indicada. ¿Qué pasa al final del embarazo? Pues básicamente nosotros podemos hacer nuevamente una cirugía antes de la fecha del parto, biopsia de ganglio centinelar de la misma manera y durante el tercer trimestre, sí, quimioterapia con el esquema indicado por nuestros oncólogos. Lo que sí no está indicado es estas terapias con agentes dirigidos, como ya mencionamos, los anti-HER2. Y la razón es que puede tener efectos contra el bebé como tal, como retardo del crecimiento intrauterino, por ejemplo. No está indicado obviamente ni la radioterapia ni la terapia hormonal. Todos estos tratamientos se pueden hacer después del parto, puede recibir todo el tratamiento para completarlo como tal. Es decir, hay unas limitaciones, sin embargo, fíjense que más o menos casi todas las opciones que se usan en las no gestantes son muy similares. Solo que hay que esperar un tiempo para evitar los daños contra el feto como tal. No olviden esta otra opción quirúrgica. La otra opción quirúrgica u otra opción es la interrupción voluntaria del embarazo. Recuerden que la paciente pudiera decidir o está justificado suspender o hacer la interrupción voluntaria del embarazo. Esta es una decisión personal, no es una indicación terapéutica. La gran mayoría de mujeres toman esta decisión especialmente durante el primer trimestre y algunas pacientes, básicamente el 44% de las pacientes toman esa decisión de interrumpir el embarazo. No es un número pequeño, fíjense que es casi el 50% de esa decisión. Este es un ejemplo de un estudio en la vida real que se hizo en España con 25 pacientes. Lo que quiero es mostrarles simplemente lo que las pacientes decidieron. Primero, unas decidieron hacer interrupción voluntaria, más o menos 3 de 25. Los estadios, fíjese que estaban en estadios de cáncer temprano, algunos recibían quimioterapia no adyuvante o algunos ya tenían enfermedad metastásica. Estas pacientes decidieron bloquear el embarazo. Otras 4 pacientes de estas 25 hicieron una finalización de la gestación antes del tratamiento, es decir, con fetos mucho más grandes como tal. Fíjese que ya tenían 36 semanas o 37 semanas. Otras optaron por hacer tratamiento quirúrgico durante el embarazo, 10, que es un gran número, es casi la mitad de estas 25 pacientes. Unas escogieron mastectomía, tumorectomías, vaciamientos axilares o biopsias de ganglio centinela. Y otras 11 optaron por quimioterapia durante el embarazo, luego de haberles explicado los riesgos y los beneficios de recibir estos tratamientos durante el embarazo como tal. Finalmente, estas son las conclusiones. Recordemos que en estas pacientes diagnosticadas con cáncer de seno durante el embarazo y la lactancia deben tener un tratamiento individualizado y considerar y sopesar tanto a la madre como al feto como tal. Es decir, buscar la mejor solución para estas dos personas. Recordemos que en pacientes en estos dos estadios, embarazo y lactancia, la búsqueda debe ser muy activa y debemos pensar que no todo es fisiológico en la mama durante estos dos periodos de la vida. Debemos apoyarnos como clínicos con colegas de otras especialidades para la toma de decisiones. La cirugía como tratamiento de elección, si este es posible e indicado, hay varias opciones, ya las mencionamos como tal y son igual de seguras desde el punto
desde el punto de vista oncológico y para la salud tanto de la mamá como del feto. El método de diagnóstico básicamente es la biopsia trucos guiada por ecografía que se puede realizar en cualquier periodo de la gestación como tal.